Gracias por sintonizarte al podcast de la Biblia al desnudo. Puedes obtener la transcripción de este episodio en los enlaces de la descripción de este video. Recomendamos echar un vistazo si tienes preguntas o dudas acerca de la traducción o redacción en este episodio, ya que difiere del original en inglés. Bienvenido de nuevo al podcast de la Biblia al desnudo. Bueno, para poder leer dos de ellos, no voy a leer los capítulos con anticipación como lo hacemos habitualmente, pero voy a empezar a leer el texto y me centraré en algunas cosas a medida que avancemos. Entonces, entraré en el contenido cuando lleguemos a él, al menos en las cosas de las que me interesa hablar hoy. Entonces el capítulo 4 de Hechos comienza de esta manera y dice: mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, que es lo que pasó en el capítulo 3, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Fin de la cita. Quiero detenerme ahí porque tenemos esto dos veces en esa sección. Primero la pregunta: ¿en qué nombre habéis hecho esto? Y luego la respuesta de Pedro es: en el nombre de Jesucristo el Nazareno. Hemos hablado sobre esta teología del nombre antes, y para aquellos que están acostumbrados, al menos familiarizados con parte de mi contenido, y por supuesto en el libro que solía llamarse El mito verdadero, pero ahora, por supuesto, saldrá como El mundo invisible. Hablo mucho sobre la teología del nombre del Antiguo Testamento. Y así, hemos entrado en esto un poco, pero quería tomarme un poco de tiempo y hacer un poco más con esto, específicamente regresar al Antiguo Testamento. Y para aquellos para quienes algo de esto pueda ser nuevo, la teología del nombre del Antiguo Testamento se expresa simplemente de esta manera. Hay ciertos pasajes donde, en lugar de referirse a Dios, ya sea con el nombre divino Yahvé o con Ha Elohim, Dios, o algo así, a Dios se le llamará Hashem, el nombre. E incluso hoy, una vez más, en los círculos judíos muy conservadores, todavía habrá gente que insiste. Recuerdo que tuve un profesor en la escuela de posgrado que quería que no usáramos el nombre divino en clase, incluso cuando leíamos la Biblia hebrea. Decía que aceptaría Adonai, que significa Señor, o Hashem, el nombre. Entonces es lo que los eruditos llaman un circunloquio, en otras palabras, una forma de evitar pronunciar directamente el nombre real de Dios y simplemente usar el nombre sustituto. Y es importante en el Antiguo Testamento porque algunos de los pasajes donde se hace referencia a Dios, con el nombre tienen a Dios personificado como un hombre. Isaías 30:27 es una especie de ejemplo clásico de esto y dice: he aquí, el nombre del Señor viene de lejos, ardiente es su ira y denso es su humo. Sus labios están llenos de indignación, su lengua es como fuego consumidor. Fin de la cita. Entonces tienes un lenguaje antropomórfico para el nombre. El nombre del Señor es como una persona, una entidad. Ahora, todo eso tiene como trasfondo Éxodo 23, donde tienes este ángel, cuando Dios viene a Moisés y le dice: oye, voy a enviar a mi ángel contigo. Y es necesario que lo escuchen y que la gente lo escuche,
porque Él no perdonará sus transgresiones, porque mi nombre está en Él. Entonces existe la noción de que el nombre es la esencia misma de Dios. Y allá en Éxodo 23, con los viajes por el desierto, teníamos este ángel. Esta es una figura humana que era Yahvé Dios encarnado. Entonces está todo esto, es una descripción general muy aproximada de la teología del nombre. Pero cuando un judío escuchaba que se hacía referencia a Dios como nombre, este es el tipo de pasajes en los que pensaba y, nuevamente, parte de eso era la encarnación de Dios, Dios encarnado. Y ahora, cuando llegas al Nuevo Testamento y la pregunta, nuevamente que es muy comprensible, cuando las autoridades judías dicen, ¿con qué poder o en qué nombre haces esto? Quieren saber por qué deidad, por qué ser divino, bajo qué autoridad espiritual estás haciendo estas cosas. Y cuando Pedro le responde de la manera en que lo hace, con el nombre de Jesucristo el Nazareno, y luego en el versículo 12, estamos a 2 versículos de eso, Pedro dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Cuando Pedro dice cosas como estas, no está diciendo, miren, les diré con qué autoridad hacemos esto. Escuchen estas 4 consonantes o escuchen esta palabra, incluso lo deletrearé. Y no se refiere nuevamente a un conjunto de constantes. No está hablando de algo que uno escribiría en un pergamino o garabatearía en la tierra. Está hablando de una persona. Y entonces tienes la sensación de que referirse a Jesús de esta manera va a desencadenar mentalmente algunas cosas en la mente de la audiencia judía que realmente van a importar. O se ofenderán o empezarán a comprender de nuevo que está bien. Este Jesús a quien crucificamos, que estos tipos están predicando, que Dios resucitó de entre los muertos, si esto es cierto, podría estar en forma humana. En el Antiguo Testamento Dios estaba encarnado, estaba en forma humana visible. Y a veces es corpóreo. Hay algo táctil en un pasaje que se refiere al nombre, pero ciertamente es visible. Entonces escuchan esto y piensan que es posible que Dios haya venido como este hombre, porque hay un precedente para esto en nuestro pensamiento, en nuestra teología, en nuestra Biblia. Y entonces, de alguna manera, crea atención, o nuevamente, Pedro no está tratando de crear puntos en común, no está tratando de ser amigable. Está siendo muy directo, pero empieza a utilizar vocabulario que tenía significancia teológica para escuchar específicamente a una audiencia judía. Y los evangelios también contienen esto. He mencionado esto antes cuando hablamos sobre la teología del nombre, cuando Jesús ora en el huerto de Getsemaní, la oración sumo sacerdotal de Jesús. Les he manifestado tu nombre. Bueno, Jesús no vino a decir, oigan, quería asegurarme de que todos estuvieran deletreando el nombre de Dios correctamente o que sepan lo que es. Por supuesto que sabían lo que era. Está en la Biblia hebrea miles de veces. Lo que él está diciendo es que les he manifestado la idea completa de que yo soy tú. Yo soy la cuerpo de tu encarnación. Así que creo que vale la pena mencionar esto porque lo ves otras veces en el libro de Hechos. Y no voy a repasar todo el asunto cada vez que lo leamos, pero toda esta discusión sobre la identidad de Jesús, de cómo lo retrata el Nuevo Testamento, de que si el Nuevo Testamento realmente presenta a Jesús como Dios. Este pensamiento del nombre, esta teología del nombre, es un hilo en el entramado de presentar a Jesús como Dios encarnado. Nuevamente es una de las muchas maneras. Es una de las trayectorias que tiene un precedente en el Antiguo Testamento, pero, de nuevo, un judío aquí, piénsalo. Estos eran los días de la iglesia primitiva. Todavía no estamos predicando a los gentiles. No estamos en ese punto del libro de Hechos. Estos son los seguidores de Jesús interactuando con las autoridades judías y el pueblo judío allí en Jerusalén. Y entonces cualquiera que tenga un sentido de su Biblia y tenga una comprensión razonable del contenido. El tipo de cosas que se dicen aquí tendrán un impacto positivo o negativo, pero van a llamar la atención y eso es parte de la lógica. Ahora, versículo 11 aquí es donde nos detuvimos,
cuando Pedro dice, «Es en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, que estamos haciendo esto». En el versículo 11 dijo, «Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos». Fin de la cita. Ahora bien, creo que vale la pena mencionar esta cita fundamental porque lo que hace Pedro aquí es citar el Salmo. En nuestras Biblias, Salmo 118, 22. De hecho, cita la Septuaginta, o no la cita con precisión. Modifica algunas palabras en términos de su forma gramatical. Y en la Septuaginta es Salmo 117, 22. Pero él está argumentando que las Escrituras en cierto modo previeron o predijeron los eventos que habían sucedido, que el Mesías sería rechazado. Notarás que cuando menciona el nombre en su respuesta a las autoridades judías, lo vincula con la crucifixión y la resurrección. Hablamos la última vez en el último episodio sobre el nombre Christos y cómo para los escritores del Nuevo Testamento este era un título que era una y otra vez un percentil alto, más del 90% o lo que fuera solo un alto porcentaje de uso. No lo usaban como adjetivo, no lo usaban como nombre ni apellido, lo usaban como título y siempre lo vinculaban a la crucifixión y la resurrección, especialmente con la sensación de que deberías haberlo visto venir. El Antiguo Testamento sí prevé esto, y hablamos del perfil mesiánico, de cómo no podemos simplemente ir a un versículo y ver a un Mesías sufriendo en un versículo en particular. Es un perfil que hay que construir a partir de todo tipo de elementos dispersos. Y aquí vuelven a eso, sacando a relucir el nombre y vinculándolo con la crucifixión y la resurrección. Entonces están usando vocabulario y un conjunto de ideas que van a ser importantes. Bueno, aquí cuando Pedro cita el Salmo 117 en el original, o al menos en la lectura de la Septuaginta, dice, no del todo, pero casi exactamente, un poco diferente, la piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la cabeza de la esquina. Es un poco diferente porque cuando Pedro la usa, él da a entender que los constructores son con los que está hablando. Y le da un giro al lenguaje y lo hace algo que es más directo, de que ustedes realmente cumplieron este versículo. Ustedes son los que rechazaron la piedra angular. La piedra angular, por cierto, esta idea no es algo que deba entenderse en el sentido moderno donde tienes una piedra angular que generalmente se coloca al comienzo de un edificio. Eso es algo, no una piedra clave, sino una piedra angular, a la que le pones una fecha, tal vez alguna inscripción, tal vez una pequeña cápsula del tiempo, ese tipo de cosas. Una piedra angular, en términos de lo que están pensando aquí, era algo que era una piedra que funcionaba como una especie de piedra principal utilizada en una especie de unión importante en la unión de dos paredes del edificio. Era una piedra que soportaba peso, por lo que si no conseguías la correcta, los constructores la descartaban. Había que tener el tipo de piedra adecuado para poder soportar el peso que se le iba a poner. Y entonces Jesús es elegido en este papel como algo que simplemente se deja de lado, pero el punto es que Él es en realidad la especie de cosa central, todo el plan de Dios, metafóricamente hablando. Él está soportando todo cuando, a sus ojos, Él es simplemente algo que uno deja de lado. Quiero citar algo de un comentario. Es un comentario único. Está editado por Bill y es un comentario sobre el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo. Esta es una cita larga, pero creo que vale la pena mencionarla. Y esta parte del libro de los Hechos fue escrita por I. Howard Marshall. Entonces él dice, este texto tiene 3 niveles de significado. Nuevamente, toda esta cita sobre la piedra angular. En primer lugar, describe literalmente cómo los constructores de una obra pueden rechazar una piedra o un bloque de construcción en particular que no sea adecuado para su propósito. Alguien más puede venir y ver que la piedra tiene un potencial no reconocido y en lugar de ser, por así decirlo, deshonrada al ser desechada, ahora se le da a la piedra un lugar
de honor. Existe un debate sobre si la descripción es la de una piedra angular, es decir, una piedra de fundación en un ángulo del edificio, o se coloca donde dos paredes se encuentran para soportar peso, como una piedra de coronamiento, es como se la denominaría en otra literatura antigua. En segundo lugar, en el Salmo, la declaración se usa metafóricamente. El rey, si realmente regresas y miras el Salmo, siempre animo a las personas a volver al contexto del Antiguo Testamento cuando se cita algo. Si regresas y miras el Salmo, y continúa Marshall, se representa al rey yendo al templo para dar gracias a Dios por una victoria militar. Parece que hubo personas, posiblemente entre su propia nación, que dudaron de su capacidad para ganar la batalla. Sin embargo, había obtenido una espléndida victoria gracias a la ayuda del Señor. Ese es el contexto original para este salmo, en particular, en este versículo en particular. Tercero, dice Marshall, el salmo es citado por Jesús al final de su parábola sobre la viña. Nuevamente, este salmo se utiliza en otros lugares donde se usa para señalar el mismo punto sobre el Mesías, los descendientes del rey de Israel en el salmo. Allí, en la parábola de Jesús, se refiere a su propio rechazo por parte de los gobernantes del pueblo y, por extensión, por el pueblo mismo, y a su reivindicación por parte de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. La misma línea de pensamiento se encuentra en Primera de Pedro 2:6-8, donde hay una combinación de textos del Antiguo Testamento sobre piedras. Para los creyentes, Jesús se entendía como la piedra preciosa elegida, puesta por Dios mismo, en quienes pueden confiar con seguridad, pero los incrédulos son como los constructores que rechazaron la piedra para su propósito, solo para descubrir que alguien más intervino y le dio a la piedra la posición de honor. En consecuencia, la piedra se ha convertido en piedra de tropiezo en Pedro, es decir, el medio de su ruina, porque la han rechazado como medio de salvación. Fin de la cita. Entonces cumple una doble función más adelante cuando Pedro, que es quien usa el versículo aquí en Hechos 4. Cuando Pedro escribe su propia epístola, se basa en este mismo versículo nuevamente y usa las imágenes para dejar claro el punto acerca de esto que ustedes desechan, que los judíos desecharon, es en realidad el medio de salvación. Y eso es lamentable, pagarán el precio por eso. Ahora Marshall agrega una nota interesante aquí, y esto creo es algo que nuevamente el estudiante de la Biblia promedio no encontraría. Él agrega y dice, el verbo crucial en la cita, y el verbo es apodokimazo, que significa rechazar, ese es el verbo que se encuentra en la Septuaginta. Ese verbo se reemplaza por uno diferente en la cita, y el usado en la cita es exouteneo, tratar con desprecio. Ahora bien, este último se usa en algunas traducciones griegas de Isaías 53:3, que dice, déjame buscarlo. Isaías 53 dice, fue despreciado, este es el versículo 3, y rechazado de los hombres. Ahí tendrías en la Septuaginta donde dice rechazado, tendrías este verbo particular que aparece en la cita de Pedro del Salmo 117, 22 en la Septuaginta. Pero Isaías 53:3, déjame terminarlo. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado, y no le estimamos. Fin de la cita. Ahora la razón por la que esto es interesante es que Pedro en su cita cambia el verbo de lo que realmente está en la Septuaginta del Salmo 117, 22. Y lo cambia a un verbo que algunas traducciones griegas, algunos manuscritos de la Septuaginta, en realidad tenemos en Isaías 53:3. Es posible que Lucas, ya sea Pedro o Lucas es el escritor, Pedro es el orador. Es posible que uno de ellos o ambos hicieran alusión a Isaías 53:3 en esta cita. En otras palabras, si la gente conociera el texto lo suficientemente bien, podrían ver la idea del siervo sufriente de Isaías 53 también en ese salmo. Entonces, esto es algo que hacen los escritores del Nuevo Testamento y que es muy sutil, y si solo usas traducciones al español, nunca lo entenderías. Si miras el griego y el hebreo,
la Septuaginta y todo eso, puedes ver lo que estaban haciendo los escritores originales. Ellos nunca, si este es el caso aquí, están tratando de tomar cosas de dos lugares diferentes, dos pasajes diferentes. Tomarán un elemento de un pasaje y usarán parte de él en lo que están citando para crear una especie de grupo de ideas, tratando de extraer cosas de ambos pasajes y ponerlas en un solo paquete para que los oyentes y lectores del texto conectaran los puntos. Y esto es algo que los escritores del Nuevo Testamento hacen mucho. Y entonces, la próxima vez que escuches a alguien quejarse, algún ateo realmente poco educado en Internet que diga, simplemente no lo citan correctamente, los escritores del Nuevo Testamento no saben cómo citar sus fuentes y no son precisos. Y aquí falta algo. El 99% de las veces es deliberado. Es deliberado porque están tratando de plantar pensamientos en la mente de su oyente o lector. No están preocupados, no están escribiendo una tesis, no lo van a defender. No obtendrán un título ni conseguirán este trozo de papel para colgarlo en la pared. Están tratando de plantar ideas en la mente de las personas que los escuchan y leen lo que producen. Y lo hacen intencionalmente y sucede mucho. Y puedes ver la lógica de esto cuando puedes retomar las fuentes que están usando, los pasajes en los que se basan. Así que sigamos aquí, volveremos al libro de Hechos. Y terminamos con el versículo 12. Leamos aquí rápidamente el versículo 13 y dice, al ver la confianza de Pedro y de Juan, una vez más las autoridades judías escuchan lo que dicen, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban, especialmente si estuvieran haciendo eso con Isaías 53, habría sido inteligente, y reconocían que ellos habían estado con Jesús, y viendo junto a ellos, de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra, pero habiéndoles ordenado salir fuera del concilio, deliberaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén, y no podemos negarlo, mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. Cuando los llamaron les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos, después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido, porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y en los versículos 23 y demás hay algo aquí que también es algo interesante. Nuevamente, en el versículo 23 leemos, cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro Padre David, tu siervo, dijiste. Y nota la cita. Porque se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas. Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Fin de la cita. Ahora, ¿qué tiene de extraño esa cita en el contexto que acabamos de ver? Viene del Salmo 2, pero ¿quién les está dando problemas? ¿Quién está dando problemas a los apóstoles? El liderazgo judío. Pero el Salmo dice, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. No es extraño citar ese versículo para decir que, bueno, el Espíritu Santo de esto estaba hablando y luego aplicarlo al liderazgo judío. Lo que realmente estaba sucediendo aquí es la primera referencia, los gentiles, que sí se refiere a los no judíos. Pero la clave aquí es la segunda línea. Los pueblos tramaron cosas vanas.
Y luego en la segunda línea del siguiente versículo, los gobernantes se reunieron. En hebreo, la palabra para pueblos es am. Personas o pueblos, puedes traducirlo en singular o plural. Colectivamente son plurales. Y eso casi siempre se usa con los residentes de Israel. Y entonces el salmo realmente funciona. Nuevamente este es uno de esos casos en los que un crítico viene a decir, ¿qué están haciendo aquí? Ni siquiera pueden distinguir a un judío de un gentil. Bueno, en realidad sí pueden, porque ¿quiénes son los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles que estaban contra el Señor y su ungido? Bueno, esos fueron los romanos. Ese fue Pilato. Toda la circunstancia de la crucifixión. Pero los judíos son aludidos, como en oposición por la línea, los pueblos conspiran en vano, y colectivamente los reyes de la tierra están contra nosotros y los gobernantes judíos. Nuevamente hay un paralelismo en el versículo. Entonces la cita se refiere tanto a judíos como a gentiles, judíos y gentiles, enemigos reunidos contra el Mesías. Entonces, en realidad encaja muy bien si nuevamente entiendes en el Antiguo Testamento en hebreo que am, los pueblos es casi siempre, es abrumadoramente un alto porcentaje de veces donde se refiere a Israel y a los israelitas. Entonces, no es una cita errónea. Nuevamente, es algo muy sutil y justo después de que lo cita, no voy a leer todo el resto del capítulo 4, pero justo después de esa cita, Lucas alude a Herodes y Poncio Pilato junto con los gentiles y los pueblos de Israel, versículo 27. Todos estos se reunieron contra Jesús. Y entonces saben exactamente por qué están citando lo que están citando. Puede que se nos escape un poco, pero, repito, no es una cita fuera de lugar. El capítulo 4 termina entonces con otro de estos pasajes. Tenían todo en común, leeremos un poco de esto y dice, la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. Y aquí está la línea en la que quiero centrarme, al menos por un minuto. No había, pues, ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido. Fin de la cita. Una vez más, se trata claramente de prestar ayuda financiera a las personas necesitadas que son creyentes. A lo que voy, simplemente no hay manera de evitar esto. Y fue significativo, pero nuevamente, tal como hablamos con Hechos 2. Una vez más, Hechos 2 no justifica el socialismo y el comunismo porque no se opone a la propiedad privada. No pasa nada así. Venden lo que poseen y lo distribuyen entre los necesitados. Cuando lleguemos al capítulo 5, ese es el episodio de Ananías y Zafira. Nuevamente tampoco leeré todo eso. Pero hay una línea ahí. Recuerda lo que sucede con la historia de Ananías y Zafira, donde Ananías y Zafira venden algo y luego se quedaron con parte de las ganancias y solo trajeron una parte y luego la pusieron a los pies de los apóstoles. Nuevamente, todo este asunto de ponerlo a los pies de los apóstoles que se mencionó en el capítulo 4, el contexto es, la suposición es, la impresión que estabas creando era que lo estás trayendo todo, pero ellos no tenían esa impresión. Y ahí es cuando Pedro dice, Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Al principio del capítulo 5. Pero escuchen lo que dijo. Mientras no se vendió, ¿no siguió siendo tuyo? Después de que fue vendida, ¿no estuvo a tu disposición? Así que allí mismo en Hechos capítulo 5, nuevamente tienes prueba de que aquí nadie tiene problemas con la propiedad privada. Incluso después de que se haya vendido, el dinero es suyo. Esta es una donación voluntaria. Una vez más, no se pueden utilizar estos pasajes para justificar un sistema político que prohíbe la propiedad privada de bienes y similares. Eso es simplemente un mal uso del pasaje, pero, de nuevo, mira lo que está pasando. Entre ellos no había ni un solo necesitado. Nuevamente, sería fantástico si pudiéramos decir lo mismo de nuestras iglesias.
Sería sospechosamente bíblico si estuviéramos haciendo cosas como esta. Al final del capítulo 4 hay una cosa a la que volver, y esto presagiará algunas cosas que sucederán en Hechos. Leemos que, nuevamente, se reduce a una sola persona, versículo 36 en el capítulo 4, y dice: Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió, y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Fin de la cita. Ahora digo que esto presagia algo porque verás aparecer a ciertas personas en el libro de los Hechos, y estarán asociados con ciertos lugares. En este caso es Bernabé y es de Chipre. ¿Por qué Lucas se molestaría en decirte de dónde es cualquiera de estas personas? Vamos a ver esto con otros personajes judíos. Vamos a ver una mención de Samaria. Volveremos a ver mención de Chipre. Vamos a ver mención de Creta. Vamos a ver al eunuco etíope. Vamos a obtener algunos de estos indicadores geográficos. Y cuando te encuentres con uno de estos en el libro de Hechos, deberías preguntarte: ¿se menciona en el capítulo 2 de Hechos? Recuerden cuando hablamos del capítulo 2, y tengo el video en el sitio web sobre cómo las naciones que se nombran en Hechos, capítulo 2 allí en Pentecostés, se mueven del este al oeste. Y se trata de una recaptura, un reclamo de las naciones que fueron desheredados en el evento de Babel, la cosmovisión de Deuteronomio 32. Bueno, adivinen qué. Chipre no se menciona en Hechos capítulo 2. Y esta es una manera que Lucas está usando nuevamente bajo inspiración, para decir: oigan, no se nos olvidó Chipre. Esa es un área de tierra que puedes encontrar en la tabla de naciones. Entonces Lucas dice: mientras estoy aquí describiendo lo que estaba pasando en la iglesia primitiva atendiendo a todas sus necesidades, estaba este tipo Bernabé. Era un levita, era un judío que casualmente era de Chipre, uno de esos lugares que podrían haber estado enumerados en Hechos 2, pero no lo estaban. Solo queremos dejar en claro que sí, allí también había judíos, y se están convirtiendo y están discipulando a la gente. Y Chipre también es una de esas naciones que está siendo reclamada nuevos propietarios. Nuevamente en el Evangelio, los judíos también vinieron de esa nación. La gente se convirtió, se regresan y aquí entró Bernabé, que escuchó el Evangelio y creyó, era de Chipre. Entonces es una manera para que el escritor transmita que lo mismo que sucedió en Hechos 2, donde los judíos habían venido y oyeron hablar del Mesías, vieron un acto milagroso allí en Hechos 2, y luego regresaron y comenzaron a evangelizar para contarles a sus paisanos, a otros judíos, que comenzaron a difundir el Evangelio y la noticia de lo que pasó con este Jesús de Nazaret y todo esto. Nuevamente, el proceso de usar judíos conversos para crear estos, me refiero a ellos como grupos de célula en estos lugares, porque en cada uno de ellos los creyentes van a comenzar a aparecer. La gente comenzará a creer, primero los judíos, y se extenderá a los ocupantes no judíos de esas naciones. Y gradualmente en todas las naciones que han sido desheredadas, Dios tiene gente en todas ellas. Y algunas de ellas están enumerados en Hechos 2, otras no. Chipre es un ejemplo, así que Lucas lo retoma y dice: oigan, no nos olvidamos de este lugar. Y habrá otros nombres de lugares en Hechos que serán mencionados. Nuevamente, hay un punto en que se mencionen nuevamente, que es lo que estoy tratando de decir. Así que estate atento a esto si estás leyendo el libro de Hechos. Vas a ver eso. Habrá algunos realmente interesantes que se mencionarán de manera muy específica. Sabemos que los evangelios y los hechos son selectivos. El material aquí es selectivo, no es exhaustivo. Por lo que la pregunta que siempre deberías tener en mente es: ¿por qué se menciona a ese tipo? ¿Por qué se menciona a ese lugar? Y en varios de estos casos tiene que ver, nuevamente, con esta cosmovisión de Deuteronomio 32, que vincula a estos lugares con los eventos de Pentecostés debido a que los judíos se convirtieron y luego difundieron el Evangelio. Ahora, lo último que quiero mencionar es de Hechos 5. Nos sumergimos en Hechos 5 con Ananías y Zafira.
Creo que conocemos bastante bien esa historia, mira, así que la omitiré y resaltaré un par de versículos en Hechos 5:12. Esto es justo después de que Ananías, por supuesto que lo sabes, haya muerto, y su esposa Zafira también miente y se muere. Una vez más conocemos esa historia, pero justo después de que suceda, leemos esto y dice, por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Ahora solo mantén ese pensamiento. Están todos juntos en el pórtico de Salomón. Y luego, en el versículo 20, leemos esto. Vamos al versículo 17. Pero levantándose el sumo sacerdote, y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Pero un ángel del Señor, durante la noche, abrió las puertas de la cárcel, y sacándolos dijo, Id, y puestos de pie en el templo, hablad al pueblo todo el mensaje de esta vida. Es una referencia a la resurrección. Habiendo oído esto, entraron al amanecer en el templo y enseñaban. Fin de la cita. Ahora aquí está la pregunta. ¿Cuándo realmente no es una pregunta? Voy a hacer una declaración. Los primeros creyentes, ¿qué hacen realmente? Ahora sabemos que se cuidan unos a otros. Hay gente que posee cosas, la propiedad la venden, satisfacen necesidades. Nadie tenía necesidad de ese tipo de cosas. Se cuidan mutuamente económicamente. Rezan juntos, van de casa en casa, tienen compañerismo, ese tipo de cosas. ¿Has notado en hechos hasta ahora que no tienen iglesia? Si nos fijamos en los lugares a donde van, el pórtico de Salomón aquí y la referencia al templo. Y antes los apóstoles iban al templo, no iban al templo para tener una iglesia. ¿Por qué van al templo? Porque ahí es donde están los perdidos, ¿verdad? Ahí es donde están sus compatriotas. Ahí es donde se encontrarán con judíos que necesitan al Mesías, que necesitan ser salvos. En realidad no tienen iglesia. Y ya he mencionado esto antes, pero ¿y si la iglesia no fuera un tiempo o un lugar? Una vez más, se parecería sospechosamente al libro de los Hechos. Sí, se reunían en sus casas, se reúnen regularmente, hacían las cosas que asociamos con la iglesia, sí hacían esas cosas. Escuchaban a los apóstoles les enseñaron, pero cuando realmente se reúnen en un edificio, no se reúnen allí para tener un servicio, se reúnen allí para evangelizar. Es realmente irónico y, al leerlo nuevamente, me sorprendió. Por lo general, la forma en que vemos la iglesia y la forma en que se describe la iglesia, por supuesto, fue hace 2000 años. Es nueva y entiendo todo eso, pero no puedo evitar pensar que nosotros estamos a 180 grados de lo que está sucediendo aquí. Pensamos que la evangelización es invitar a una persona no salva a la iglesia. No digo que haya algo malo en eso, pero si viviéramos en este periodo, te reúnes para aprender las escrituras y vas a lugares donde sabes que te encontrarás con personas que necesitan lo que tienes. Eso fue exactamente lo que hicieron. Entonces no hay ningún lugar que sea iglesia. No hay tiempo para la iglesia. Incluso cuando Pablo va a territorios gentiles, piénsalo, no tienen un templo. Tienen su propia clase de templos y él va a esos lugares y testifica. Pero nunca lees en el libro de los Hechos, por ejemplo, que alguien esté construyendo un edificio, que alguien tenga un tiempo determinado para hacer cualquier cosa. Cuando él planta iglesias, lo que eso significa es que gana gente. Él evangeliza a la gente. Él convierte a la gente y luego designa a personas de ese grupo, designa a personas que tienen cierta madurez para supervisar el rebaño y luego pasa al siguiente lugar. Pero nuevamente, simplemente carece del tipo de organización con la que asociamos. No digo que sea necesariamente malo, pero tampoco digo que sea necesariamente bueno. Porque para nosotros, demasiados cristianos, la iglesia se ha convertido en un tiempo y un lugar durante la semana, y en muy poco tiempo y en un lugar que no se frecuenta tanto, y empiezas a asociar ese evento, ese momento y lugar con la palabra iglesia, y no encontrarás eso en el Nuevo Testamento. Cuando lees la palabra iglesia en el Nuevo Testamento se trata de personas, se trata de creyentes. Nuevamente, no es un momento ni un lugar,
Y nuevamente no lo sugiero ni lo recomiendo de que, oye, regresemos a la edad de piedra y hagamos este tipo de cosas. Pero en cierto modo, creo que es bueno. Sería una buena idea si la gente recordara cuál es realmente esta palabra en la teología del Nuevo Testamento. Nunca es un lugar y nunca es un tiempo determinado. Los creyentes se reúnen para conmemorar ciertas cosas, para celebrar la resurrección, todo ese tipo de cosas. No pueden darse el lujo de hacer las cosas como las hacemos nosotros. Y para ser sincero, creo que esto ha sido para nuestro detrimento. Realmente creo que ha sido para nuestro detrimento. Hemos redefinido un concepto que tiene que ver con las personas y nuestra definición ahora es un edificio y un tiempo determinado durante la semana y no creo que sea algo bueno. No tiene por qué estar en nuestra contra, pero no puedo evitar pensar que sí lo está. Entonces, nuevamente me sorprendió leer todo el capítulo 5 sobre esto, nuevamente exactamente lo que estaban haciendo, cómo era. Y para terminar, no quiero leer todo el pasaje, pero eso era lo último a lo que realmente quería llegar. En el versículo 28 hay una mención del nombre y en el versículo 41 acerca de enseñar y predicar en el nombre de Jesús. Y así terminamos con el capítulo nuevamente, con esta noción, esta asociación de Jesús, con este concepto, esta persona, esta autoridad que les ha correspondido. Entonces, al final del capítulo, leemos esto, y de ese unc. Y después de llamar a los apóstoles, los volvieron a arrestar, los iba a matar Gamaliel. El maestro era uno de los que enseñaron a Pablo. En cierto modo, los convence y les dice, miren, cuiden lo que les hacen a estos hombres. Si es de Dios, nunca podrán detener esto. Entonces los llamaron nuevamente en el versículo 40 y los golpearon y les encargaron que nunca hablaran en el nombre de Jesús, y los dejaron ir, y salieron de la presencia del consejo. Ellos pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Fin de la cita. Una vez más, en compañía de judíos, no hay duda de lo que estás hablando. Estás usando el lenguaje del Antiguo Testamento para Dios. Ahora lo estás usando para Jesús, y el contexto no podría ser más claro. Entonces, nuevamente, no quiero que pienses que estos son solo puntos esotéricos de la teología bíblica. Puede que a veces lo aparenten, pero les estoy contando estas cosas y quiero alertar sus sentidos sobre ellas porque cuando escuchan cosas como, oh, el Nuevo Testamento es tan confuso sobre Jesús, acerca de quién era, simplemente no podemos saberlo. Simplemente no estamos seguros. Aquí tenemos estos datos o aquellos datos. Vimos esto en la televisión y surgieron todas estas preguntas. Las personas que hacen programas de televisión lo que realmente necesitan hacer es comenzar a leer el texto y pensar en lo que se dice en el Nuevo Testamento en el contexto del Antiguo. Y la ambigüedad, simplemente no hay mucha ambigüedad en este punto, al menos en cuanto a cómo piensan acerca de Jesús. Él es el nombre. Él es el nombre por el que acaban de sufrir. Él es el nombre, y cuando dices eso en una sala llena de judíos, todos saben de qué estás hablando. Y ya para terminar, me gustaría abordar unos últimos pensamientos o comentarios que surgieron en base a este episodio. En cuanto a lo mencionado de Hechos 5 que me salté sobre Ananías y Zafira, creo que fue juzgado por engaño, no por el hecho de que fuera suyo, porque Pedro dice que incluso después de que lo hayas vendido, el dinero todavía está a tu disposición. Puedes hacer con él lo que quieras. ¿Por qué has ideado este acto en tu corazón? ¿Como si Dios no fuera a saberlo? Creo que hay este sentido, nuevamente, porque hay 3 veces en el 4 o el 5 que se trata de ponerlo a los pies del apóstol. Y entonces se establece este patrón de que cuando habrá personas en el grupo que saben que, oh, Ananías y Zafira están bien financieramente, tienen propiedades, lo que sea. Cuando traen dinero y lo ponen a los pies del apóstol, la suposición es que han vendido algo y lo han dado todo. Y cuando no lo hacen, y miro lo que dice Pedro, miren, simplemente podrían habernos dicho, está bien, todavía está a su disposición, es su propiedad, es su dinero.
pero al crear la impresión o no aclarar lo que están haciendo es un acto de engaño. Ese era un asunto serio, mentirle al Espíritu Santo y cosas así. Creo que Dios usó el incidente como una lección objetiva. Nuevamente, si nos remontamos al Antiguo Testamento, hay casos como este en los que las personas son juzgadas y el engaño se convierte en una cuestión de vida o muerte, porque lo que supongo en el lenguaje del Antiguo Testamento sería una especie de pecado prepotente, algo hecho premeditadamente. Es un pecado contra Dios. Y entonces creo que eso es parte de la lógica aquí de por qué Dios haría esto, nuevamente para que se acuerden de que, miren, lo que está sucediendo aquí no es una versión menor de lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Es el mismo Dios. Y tal vez digas, pero Jesús no murió por ese pecado, porque el castigo se lleva a cabo después. Creo que es un juicio. No creo que tenga nada que ver con si la expiación fue efectiva o no, o algo así. Juan habla del hecho de que hay un pecado de muerte, ese tipo de cosas, que Dios puede decidir que esta es la mejor manera de lidiar con el asunto. Si vas a cometer estos pecados premeditados, estos pecados con premeditación, Dios puede optar por tratarlos de otra manera. Pero incluso, como dice Juan más tarde, existe este concepto de pecado de muerte. En otras palabras, el pecado de muerte no es como una lista de aquellos por los que se mata a la gente. No es así, sino que vas a llegar a cierto punto en el que Dios decide que no vas a tener más oportunidad de arrepentirte y ser útil. Y tu vida cristiana no va a ser lo que debería ser porque tu tiempo en la tierra se terminó. Y Dios puede hacer eso para enseñar cualquier lección. O tal vez nadie lo sepa realmente. En este caso, es muy público y, según lo que dice Pedro, se telegrafía el mensaje de que Dios es quien en realidad está juzgando directamente a las personas que están involucradas en esto. Así que no creo que la expiación garantice que Dios no juzgue, que Dios no castigue, incluso hasta el punto de matar a su pueblo. Tanto los creyentes como los incrédulos sufren cuando pecan. No significa que su salvación sea revertida. Solo significa que tu tiempo aquí ha terminado. No va a mejorar nada. Tampoco va a empeorar. Tu tiempo ha terminado y el pecado tiene que ser juzgado, o de lo contrario parecerá que tus acciones no tienen consecuencias. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 5, donde habla de entregar, en ese caso, la persona que vive en incesto con la mujer que no era. Bueno, es una situación rara. Estaban relacionados y él está conviviendo con una mujer que no es su esposa. Y él dice que si la persona no se arrepiente, la entreguemos a Satanás. Bueno, nuevamente lo que significa es que ese es el concepto de tierra santa, donde, tal como en el Antiguo Testamento, Israel era tierra santa. Todo a su alrededor estaba bajo el dominio de seres divinos hostiles llamados Sheidim, demonios en Deuteronomio 32:17. Hay terreno santo y terreno impío. Bueno, en el Nuevo Testamento la tierra santa son los creyentes porque allí es donde ahora habita la presencia de Dios. No habita simplemente en un lugar o templo. Nosotros somos el templo. Por eso, ser entregado a Satanás es esencialmente ser expulsado de la comunidad. Si esta es la forma en que quieres vivir, entonces necesitas estar cerca de esas personas y donde eso sea aceptado. Pero aquí no va a ser aceptable, porque este es el lugar donde está el Espíritu de Dios con nosotros. Y entonces te van a poner ahí fuera. Ahora bien, eso no es pecado de muerte, pero en realidad podrías mirarlo y decir, bueno, madre mía, a ese tipo lo están tratando como a un incrédulo, y sí que los están. Pablo no llega tan lejos porque en la segunda carta a los Corintios habla de este tipo que regresa, y cuando da su veredicto, es el deseo expresado de que este tipo se arrepienta y entre en razón, y eso es lo que sucede. Pero creo que eso en realidad va más allá de este relato, a pesar de que hay muerte, porque no hay nada en este relato acerca de Ananías y Zafira que realmente no creyeron, o incluso si creen, no hay nada que diga que Dios no los va a aceptar, que su salvación se perdió. No obtienes nada de ese lenguaje.
pero si obtienes un juicio físico que es bastante duro. Y, nuevamente, creo que se remonta al Antiguo Testamento. Esta es una comunidad de judíos y cuando algo como esto sucede, cuando Pedro dice, le has mentido a Dios, le has mentido al Espíritu Santo, y luego simplemente caen muertos, nuevamente, eso les recordará de algo, de que ahora estamos tratando con el mismo Dios con el que ellos estaban tratando en aquel entonces. Esta persona, Jesús, de nuevo, de lo que se trata aquí es algo que debe tomarse tan en serio como se tomaba en el Antiguo Testamento. Entonces creo que ese es el mensaje. Es una forma aproximada de crear continuidad con el Antiguo Testamento, pero lo logra. Entre otras cosas, también lo logra. Ahora, en cuanto a los espíritus inmundos, en Hechos 5:16, que la gente traía para ser sanadas, los espíritus inmundos son, lo verás en los evangelios. Y en algunos casos, los espíritus inmundos se usan en paralelo con otro lenguaje que de alguna manera lo identifica, donde tienes entidades demoníacas. Nuevamente, pues supoma, es un poco extraño porque la forma en que el Nuevo Testamento usa parte de esta terminología, especialmente una palabra como demonio, no es la misma que el Antiguo Testamento. Hay una especie de desconexión terminológica aquí y podríamos dedicar algo de tiempo a eso. Tal vez en una sesión de preguntas y respuestas, pero en el contexto de los evangelios, cuando se mencionan espíritus inmundos, hay un par de ocasiones en las que, en el contexto más amplio, obtendrás una referencia a Satanás o demonios o algo así. Entonces, era un término conocido para un espíritu maligno, que no significa algo así como que el espíritu hubiera comido carne de cerdo, así que ahora está ceremonialmente impuro o algo así. No es impuro en un sentido ritual. Es una referencia a la naturaleza maligna de ese ser. Pero probablemente ese sea un buen tema para preguntas y respuestas. Algo de ese lenguaje. Tampoco es exclusivo del Nuevo Testamento. También se ven espíritus inmundos y espíritus malignos. Y todo eso en otra literatura judía. Entonces, no es una frase que fue acuñada aquí en Lucas ni en ningún otro lugar, ni aquí en Hechos ni en ningún otro lugar, en ninguno de los evangelios. Y ya para terminar, me gustaría agregar esto. La próxima vez quiero llegar al sermón de Esteban porque quiero centrarme su sermón. Realmente comienza, que la historia de Esteban comienza en el capítulo 6 y continúa hasta el capítulo 7. Así que creo que la próxima vez probablemente lleguemos al 6 y al 7 porque la mayor parte es su sermón. Así que hubo algunas cosas en el sermón que quiero abordar, así que intentaremos hacer 2 capítulos nuevamente la próxima semana.